Sondaje digestivo. Es una técnica que consiste en la introducción de un tubo flexible en el estómago y podemos meterlo a través de dos vías. Uno por las fosas nasales, que sería un sondaje nasogástrico, o también a través de la boca, que sería un sondaje orogástrico. Hay tres motivos por los que se suele poner un sondaje digestivo. Sería por un motivo diagnóstico, preventivo o terapéutico. El guión que vamos a seguir es el siguiente: los objetivos de un sondaje digestivo, contraindicaciones y precauciones, información que le vamos a dar al paciente, tipos de sondas y materiales para un sondaje, tipos de sondaje, retiradas de sonda y consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Dentro de los objetivos de un sondaje digestivo tenemos 4: para una alimentación enteral, para administrar fármacos, para realizar un lavado gástrico o para drenar contenido gástrico. Dentro de la alimentación enteral serían para pacientes que conservan el peristaltismo, y recordamos que el peristaltismo son movimientos involuntarios de las vísceras digestivas, que es que sirve para mover el alimento de un sitio a otro. Pero estos pacientes, a pesar de conservar el peristaltismo, no son capaces de ingerir alimentos por la vía oral. Para administrar fármacos serían para pacientes que tienen problemas en la deglución, es decir, para tragar, pero es necesario meter el fármaco a través de la vía oral porque tiene una absorción lenta, va directamente al estómago, tiene una fácil administración y es cómoda de usar. También se utiliza para hacer lavados gástricos. ¿En qué situaciones? Pues pacientes que tienen una intoxicación oral, ya sean por sustancias tóxicas o fármacos, pacientes que tienen sospecha de hemorragia digestiva alta, para coger cultivos gástricos ante la sospecha de un paciente que tenga tuberculosis. Y el último de los objetivos para hacer un sondaje sería drenar contenido gástrico. ¿En qué situaciones? Pues para prevenir una broncoaspiración, por ejemplo en pacientes que están siendo intubados o tienen un bajo nivel de conciencia, para descomprimir y vaciar el estómago de aire o líquido y así evitar una distensión abdominal. Para favorecer la cicatrización de la anastomosis en pacientes que han sido sometidos a una cirugía gástrica. Recordamos que la anastomosis simplemente es esa unión, esa cicatriz, esa herida que se crea dentro del proceso quirúrgico. Entonces, para así dejarlo descansar y que cicatrice mejor y más rápido, pues por eso se haría un sondaje. También para controlar un equilibrio hidroléptico. Y, por último, analizar el contenido gástrico. Contraindicaciones y precauciones a tener en cuenta. Si tenemos un paciente con una fractura de la base del cráneo, que en la imagen de nuestra derecha tenemos una línea azul que delimita un cráneo en su parte superior y un cráneo en su parte inferior, pues la parte inferior del cráneo, eso es la base del cráneo. Si tenemos un paciente con una fractura de la base del cráneo, rotura de los huesos de la cara y que a su vez tenga un taponamiento nasal, está contraindicada la inserción de la sonda por la nariz. Se hará, pero por la boca, una inserción orogástrica. Pacientes con sospecha o evidencia de perforación esofágica. Prestaremos especial atención en ese sondaje. Pacientes que tengan coagulopatía severa y que no esté controlada, también tendremos especial precaución, sobre todo para no crear ninguna perforación ni ninguna herida durante el proceso. Pacientes que hayan tenido una ingestión de ácido, álcalis, sustancias cáusticas o algún derivado del petróleo, no se hará nunca un lavado gástrico, puesto que estos componentes son muy irritativos, corroen demasiado la parte de la mucosidad digestiva y lo que conseguiríamos con esto es agravar más la situación. Pacientes que tengan varices esofágicas o esofagitis grave, tendremos que extremar la precaución para evitar perforar estos tejidos. Si nos fijamos aquí en las imágenes, en la izquierda tendríamos varices esofágicas y en la derecha una esofagitis, una inflamación del esófago. ¿Qué hace estas dos patologías? Pues hace una estenosis, un estrechamiento de esa vía
y entonces es mucho más sencillo poder perforarla cuando insertamos el tubo. Pacientes que tengan disminución del nivel de conciencia es una contraindicación relativa, es decir, no es absoluta, por el riesgo de que tenga una broncoaspiración. Si es necesario hacer esa inserción del tubo, pues utilizaremos un laringoscopio o una intubación endotraqueal. Y aquellos pacientes que tengan alteraciones nasales o un tabique desviado, si le impide introducir la sonda, pues podremos hacerlo por la boca. La única precaución que tendremos cuando lo pongamos por la boca del tubo simplemente será quitar las prótesis dentales si es que el paciente lo tuviera. ¿Qué información debemos proporcionar al paciente? Lo primero, tendremos que hacerle una explicación clara y sencilla, básicamente de en qué consiste la técnica y por qué es necesaria ponerla. Con esto buscamos la colaboración del paciente y disminuir el temor o la ansiedad, y así será mucho más sencillo poder realizar la técnica. Además, le mostraremos la sonda al paciente y le explicaremos que durante el proceso puede ser un poco molesto. ¿Qué tipo de sondas podemos encontrarnos? Pues dependiendo de estas 4 categorías: sondas nasogástricas, sondas intestinales, sonda de nutrición enteral y sonda de gastrostomía. Las sondas nasogástricas o sondas gástricas van desde la nariz hacia el estómago, serían las nasogástricas, o desde la boca al estómago, serían las orogástricas. Fundamentalmente tenemos dos: la sonda de Levin, que es una sonda con una sola luz, es decir, solamente tiene un boquete, y tiene varias perforaciones en el extremo distal, el más alejado en nuestro ejemplo a la parte verde. El extremo proximal, es decir, el que está más próximo al paciente, tiene un adaptador, que es el que nosotros vemos en nuestras imágenes de múltiples colores: amarillo, rojo, naranja, verde, blanco, negro y azul, que esos colores nos están indicando de qué calibre es nuestra sonda. El calibre, recordamos, que es el diámetro que tiene la sonda. Y por otro lado, tenemos como sonda gástrica la sonda Salem. Tiene 2 luces y la segunda luz lo que ayuda es a mejorar la aspiración y así evitar lesiones en las paredes del estómago. Por otro lado, tenemos las sondas intestinales, que son sondas que llegan hasta el duodeno y el yeyuno. En comparación con las anteriores, son sondas más largas y finas y tienen un lastre en su extremo distal. Un lastre básicamente es un peso que tiene en la puntilla, en la parte distal, como podemos ver ahí, de color metálico, plateado, en algunas de las sondas que tenemos de ejemplo. La sonda se transporta a través de los movimientos peristálticos por todo el canal digestivo. Se comprueba que se ha puesto de una forma correcta a través de radiografía, o también podemos hacer una aspiración del contenido y medir el pH. Ejemplos de sondas intestinales, pues tenemos Freca, Doof y Cantor. Aquí en una radiografía vemos cómo esa sonda va haciendo los movimientos intestinales, y en la punta más distal se ve de un color más blanquecino, puesto con una punta metálica. Normalmente es de tungsteno el componente que suelen tener, y es lo que nos ayuda a que recorra todo el aparato digestivo hasta llegar al objetivo. Sondas de nutrición enteral. Están indicadas en pacientes que necesitan administración de alimentos y no pueden hacerlo por vía oral. La administración de alimentos se puede hacer de 2 formas: de manera intermitente, es decir, respetando las horas de comida, desayuno, comida, merienda y cena, o también se puede hacer de forma continua a través de una bomba de perfusión. ¿Tipos de sonda de nutrición enteral? Pues las que vemos aquí: Silk, Nutrisoft, Dosoft, Nutrison o Duotube. Aquí tendríamos un ejemplo de una preparación de la alimentación por vía enteral de una forma intermitente, y a continuación tenemos cómo sería una bomba de perfusión de nutrición.
tenemos nuestra bolsa de contenido, se programaría la bomba, se conecta a nuestra sonda y de forma continua le iría pasando una cantidad al paciente. Y por último tenemos la sonda de gastrostomía. Pueden ser gastrostomía, duodenostomía o yeyunostomía, dependiendo del lugar donde se inserte la propia sonda. Estas sondas se insertan de forma quirúrgica a través de un estoma, que recordamos que un estoma es un boquete que se hace en la pared intestinal que conecta la zona interna del abdomen, de esa parte digestiva, con la zona externa. Una sonda muy característica es la sonda de Seinstaken-Blakemore. Sirve para cohibir un sangrado por varices esofágicas o varices gástricas y permite realizar compresión gracias a esos balones hinchados que tenemos aquí en imagen. Lo que hace básicamente es comprimir para coagular una zona sangrante. Tenemos dos balones, un balón esofágico y un balón gástrico. Se puede insertar esta sonda tanto por la nariz como por la boca y consta de 3 luces, ¿vale? De 3 orificios. La vía gástrica, que es la parte central, que sirve para administrar contenido y aspirar. Vía del balón esofágico, que lo tenemos en color naranja, que sirve para inflar el balón esofágico y permite comprimir la vía del esófago. Si hubieran varices, pues comprimir, en este caso, las varices esofágicas. Y luego en color verde tendríamos la vía del balón gástrico, que nos serviría para inflar el balón gástrico. Las sondas tienen un calibre, es decir, tienen un diámetro de sonda. Este calibre se mide en unidades francesas, en French. A mayor número, mayor calibre, directamente proporcional, ¿vale? El calibre, como nosotros normalmente no dominamos los French, sino que dominamos los milímetros, pues sabéis que equivale aproximadamente a dividir el valor del diámetro en French por 3 para obtener el valor en milímetros. Pues si tenemos 20 French, equivale aproximadamente a 6,6 milímetros. ¿Qué materiales necesitamos para realizar un sondaje gástrico? Por supuesto necesitamos la sonda, lubricante hidrosoluble. Vamos a evitar bases oleosas como la vaselina porque son irritativas en la mucosa digestiva. Guantes no estériles, puesto que no es una técnica estéril. Esparadrapo hipoalergénico a ser posible. Jeringas de entre 50 a 100 mililitros de cono ancho, que se conocen como jeringa de Guyon. Fonendoscopio, batea, toalla, tapón para sonda. Si no tenemos tapón para sonda, podemos pinzarla. Bolsa colectora o aspirador, dependiendo del objetivo que tengamos para el sondaje. Gasas, un vaso de agua y cánula orofaringea y pinzas de Mayil para aquellas intubaciones, esa inserción de los tubos a nivel orogástrico, a través de la boca. El sondaje. Vamos a hacer una diferencia entre el sondaje nasogástrico y sondaje orogástrico. Para el sondaje nasogástrico, lo primero que debemos hacer es preparar todo el material, que ya hemos nombrado con anterioridad, explicar la técnica y proporcionar intimidad al paciente. Realizaremos un lavado de manos y pondremos al paciente en posición de Fowler, siempre que este no lo permita, o en posición lateral izquierdo si es que hubiera alguna contraindicación con la posición anterior. Después realizaremos una medición del trayecto para saber qué longitud de sonda es la que debo meter en el paciente. Se realiza a través del método Hansen, que básicamente es medir de la nariz a la oreja, de la oreja al epigastrio, es decir, a la boca del estómago. En el caso de que la sonda vaya al duodeno o al yeyuno, añadiremos 20 o 30 centímetros más en la propia medición. Una regla mnemotécnica que nos va a ayudar a saber de dónde a dónde medimos es la regla de Noe,
¿vale? Si nos acordamos en NOE, la N de nariz, a la O de oreja, a la E de epigastrio. Después nos pondremos los guantes. Lubricamos la punta de la sonda entre unos 7 a unos 12 centímetros. Retiraremos la prótesis de la boca si es que la hubiera y comprobamos la permeabilidad de las fosas nasales. Simplemente le tapamos un orificio, le decimos al paciente que respire por la nariz, tapamos otro y volvemos a repetir el mismo proceso. Después, introducimos la sonda suavemente hasta que notemos una resistencia. Indicamos al paciente, una vez que hayamos notado la resistencia, que incline la cabeza hacia adelante. ¿Para qué? Porque con el movimiento de inclinación hacia adelante, lo que hacemos es que la vía aérea se cierra y así evitamos que la sonda vaya a entrar dentro de la vía respiratoria. Una vez que ya hayamos hecho esos movimientos, le diremos al paciente que trague saliva o, si nosotros lo preferimos, con el vaso de agua que dé un buche de agua. Y en ese momento seguiremos introduciendo la sonda. Intentaremos introducir la sonda con movimientos rotatorios hasta llegar a la marca que le habíamos puesto previamente cuando hemos medido la sonda. ¿Cómo puedo saber si la sonda está en su sitio? Pues lo haremos a través de una comprobación. Podemos tomar 3 alternativas. Una vez que metemos la sonda, hay veces que visualizamos el contenido gástrico de forma instantánea. Por lo tanto, ya sabemos que el contenido gástrico nos está diciendo que estamos en el estómago. Si no lo vemos de forma instantánea, podemos conectar una jeringa de cono ancho en la sonda y aspiramos y comprobamos si nos traemos contenido gástrico. Otra de las alternativas sería coger 20 mililitros de aire, ponemos el fonendoscopio en el epigastrio y metemos una embolada de ese aire. Si nosotros escuchamos un sonido tipo de que ha entrado aire, significa que estamos dentro del estómago. Y el último método sería hacer una radiografía de control y ver que verdaderamente la sonda está en su lugar. Luego fijaremos la sonda a la nariz del paciente. Lo podemos hacer con dispositivos como estos que mostramos aquí, que ya vienen predefinidos para ello. La parte más ancha va pegada a la base de la nariz y las aletas lo que hacen es rodear a la sonda. O también podremos hacerlo con esparadrapo, simplemente rompemos la mitad del esparadrapo, lo dividimos en dos y hacemos que esas dos tiras sean las que rodeen a la sonda y la otra parte más ancha la que fuera pegada a la nariz. Una vez que hemos realizado la técnica, tenemos que registrar el día y la hora de la colocación, el tipo de sonda y el calibre. En el caso de que haya habido alguna incidencia, las características del contenido que hemos sacado y la cantidad de drenaje que ha salido en el momento de la colocación. Y ahora, especial atención, si durante la colocación el paciente presenta tos, cianosis o disnea, esto nos está indicando que la sonda ha entrado en la vía respiratoria. Entonces, en ese momento, lo que tenemos que hacer es sacarla inmediatamente. Y también nos puede suceder que la sonda se haya enrollado en la boca e incluso podamos llegar a verla si el paciente abre la boca. En este caso, sacamos la sonda, dejamos descansar un momento al paciente y comenzamos de nuevo el procedimiento. Si realizamos el sondaje a través de la boca, es decir, un sondaje orogástrico, vamos a hacer básicamente los mismos 4 pasos que con anterioridad. Preparar material, explicar técnica y proporcionar intimidad al paciente, lavado de mano, poner en posición de Fowler o lateral izquierdo en caso de contraindicación y la medición del trayecto, en este caso, será desde la boca hacia la mandíbula y al epigastrio. Nos pondremos los guantes, lubricaremos la punta de la sonda y con la cabeza flexionada hacia adelante pasaremos a través de los labios la sonda, sobre la lengua dirigiremos la sonda y nos iremos hacia abajo y hacia la faringe y hacia atrás.
Para comprobarlo, los mismos 3 procedimientos que en la nasogástrica, y a la hora de fijarla, lo que haremos es fijar la sonda en la mejilla del paciente. Para retirar la sonda nasogástrica sería muy sencillo. Quitamos la fijación a la nariz, decimos al paciente que coja aire y que lo expulse lentamente. En el momento de expulsión del aire, lo que hacemos es ir sacando la sonda. Cogemos una gasa para que esos contenidos gástricos no nos manchen ni a nosotros ni al paciente y ya está, limpiamos las fosas nasales. Consideraciones que debemos tener una vez que ya hemos hecho el sondaje. De especial importancia, la higiene estricta de la boca y de las fosas nasales y mantener hidratado toda esa zona para evitar lesiones, ¿vale? Muchos de los problemas que tenemos con posterioridad del sondaje vienen por una mala praxis del personal sanitario. Movilizaremos la sonda cada 24 horas para cambiar los puntos de presión y así evitar úlceras por presión. Cambiaremos el esparadrapo de fijación siempre que esté manchado o mojado. Mantendremos la sonda permeable después de utilizarla. Daremos unas emboladas de agua para limpiarla y así evitar una obstrucción y tener que volver a sondar al paciente. Y se cambiarán las sondas dependiendo del tipo de material del que sea. Si es una sonda de polietileno, la cambiaremos cada 7 a 14 días, dependiendo de prescripción. Si es de poliuretano, la cambiaremos cada 2 o 3 meses. Y si es de silicona, nos aguantaría de entre 3 a 6 meses. Siempre os recomiendo que miréis en las instrucciones del fabricante y que esto sea quien os indique cuál es el tiempo final de este sondaje. Y esto sería todo. Muchísimas gracias.